lo que el Señor tiene para nuestras vidas, el alimento espiritual para el día de hoy. Salmo 14, estaremos leyendo hasta el versículo 3 y luego estaremos leyendo el Salmo 10 del versículo 3 al 7. Bendito sea el que vive para siempre. Y daremos lectura a la preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Al músico principal, Salmo de David, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bendito sea el que vive para siempre. Capítulo 10, Salmo 10, versículo 3 al 7. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Hasta ahí la palabra del Señor. Reciba su asiento. Bueno, queridos hermanos, al leer los salmos muchas veces nos vamos a encontrar que los salmistas, al encontrarse en momentos terribles, indefensos frente a la maldad, a la opresión y a la violencia, y es por eso que no solamente claman al Señor, que es el único que los puede salvar y ayudar, sino que también piden a Dios que haga caer sobre sus enemigos las peores calamidades, los peores males. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que entender los paralelos de los salmos, que muchas veces el salmista empieza alabando a Jehová, pero luego termina pidiendo a Jehová que destruya a los malos. Bendito sea el que vive para siempre. Es por eso que nosotros tenemos que saber y entender la palabra del Señor, los paralelos. Aquí nosotros no somos todos grandes hombres, pero la palabra dice que nos instruye y hace sabio al hombre sencillo. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos un paralelo. Cómo Dios bendice, alma mía, a Jehová, pero luego el salmista estaba diciéndole que cayeran calamidades, catástrofes sobre el malo. Pues entendemos que en los tiempos que estaban los salmos, queridas almas, escucha, queridos mis hermanos, disculpen que estoy siempre llevando palabra hacia afuera, así que pido disculpas, pero querido hermano, es por eso que los salmos se escribieron en el tiempo de la ley. Y recuerden que la ley dice ojo por ojo y diente por diente, y lo dice la palabra del Señor. Que el que cometía homicidio se castigaba también con muerte. ¿Verdad? Entonces, bajo la ley, los hombres decretaban juicios. Bendito sea el que vive para siempre. Dios. Pero cuando vino la palabra viviente, más que la ley, más que los mandamientos, cuando vino Jesucristo, pone el polo opuesto. Sí, Señor. Bendito sea el que vive para siempre. Dios. Luego estaremos viendo versículos donde se nos enseña que amemos, no tan solamente al prójimo. Aleluya. Bendito sea el que vive para siempre. Es por eso, queridos hermanos, que en los tiempos que cuando cada vez que conocimos más palabras del Señor, conocemos el gran amor y misericordia, nosotros somos muy prudentes antes de colocar un juicio sobre una persona. Alabanzas a su nombre.
Como decía la palabra del Señor, que el malo, al mal escucha, no busca a Dios. Los juicios de Dios los tienen muy lejos. Dice en su corazón, versículo 6, no seré movido jamás. Jamás me alcanzará un mal. Nunca me alcanzará el infortunio, la mala suerte. Podemos ver que el hombre que no tiene a Jehová en su corazón, bendito sea el que vive para siempre, no quiere ser gobernado por Dios. Pues el capítulo 14 dice claramente en el versículo 4, aquí lo hace con signo de interrogación: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿No tienen conocimiento de lo que están haciendo? Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Es la pregunta que hace el salmista. Que aquel que hace lo malo, pues aquel que hace lo malo, dice en su corazón, no hay Dios. Y es por eso que podemos ver, querida alma de escucha, queridos hermanos, que en estos tiempos hay muchos hombres. No se asuste por lo que está saliendo. No se asuste por lo que el presidente está diciendo. Bendito sea el que vive para siempre. Muchas veces esos hombres, como no conocen a Dios, Dios no les ha resplandecido. Bendito sea el que vive para siempre. Dios los entrega a una mente reprobada por su necio y terco corazón. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos: oh, hombre, tú eres inexcusable. Bendito sea el que vive para siempre. Y cuando el hombre no quiere aceptar a Dios, no quiere saber de Dios, Dios lo deja a su mente reprobada. Y es por eso que vemos cada hombre caminando por su propio camino. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, siempre le va a salir al encuentro. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay muchos que se han perdido, bendito sea el que vive para siempre, pero el Señor vino a buscarlos, y no tan solamente a buscarlos, sino que a salvarlos. Y es por eso que podemos ver en estos tiempos mentes reprobadas, hombres que no quieren saber nada de Dios, que quieren dejarse llevar por sus propios ideales. Es por eso que cuando tú le hablas de la palabra de Dios, no la quieren ver. ¿Sabes por qué? Porque la palabra les va a confrontar toda su calamidad, todas sus concupiscencias. Es así como a nosotros también la palabra nos revela y nos hace saber qué es lo que es el pecado. La palabra del Señor, querido hermano, nos enseña claramente que Dios aborrece el pecado. Nosotros a través de la Biblia podemos conocer el carácter de Dios, así como se nos enseña que Dios es absoluto y creemos que Dios es absoluto y su verdad es absoluta. Bendito sea el que vive para siempre. Es por eso que Dios aborrece el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Desde el principio de la Escritura nos enseña que la desobediencia a Dios nos aparta de Él, del gran amor, desde Adán y Eva. Bendito sea el que vive para siempre. ¿Cómo Dios no va a aborrecer el pecado? La Biblia es clara y contundente, queridos hermanos. Alabanzas a su nombre. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! La Biblia nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado, con fuerte sentimiento de hostilidad hacia el pecado, indignación y absoluto rechazo. Es absolutamente rechazado por Dios el pecado. No lo tolera. La Biblia es contundente y clara. Pues en Apocalipsis capítulo 19 vemos el juicio, el justo juicio. Los salmistas dicen siempre: oh Jehová, tú eres juez justo y todos tus juicios son justos. Alabanzas a su nombre. ¿Por qué no tolera y rechaza todo el pecado? Porque le decía anteriormente que nos aparta de Dios, del grande amor de Dios que nos tiene para con nosotros. Entonces,
Cristo, no aceptamos a Cristo, la mente se nos cae de los ojos y empezamos a conocer quiénes somos y quiénes éramos antes de tener a Cristo. Y nos humillamos y lloramos y damos gracias porque nos alcanzó su gracia y misericordia. Amén. Gloria a Dios. Porque muchos de nosotros, queridos hermanos, no buscábamos a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender de la Escritura para no enjuiciar al que no le ha resplandecido la luz. Amén. Un ejemplo, cómo se presenta el pecado en la Escritura. El pecado se describe como una llaga podrida. En Isaías capítulo 1, versículo 6 lo dice. Una pesada carga. ¿Verdad? Salmo 38, versículo 4. Jesús también lo hace saber. Mateo capítulo 11, versículo 28. Bendito sea el que vio. Contaminación. En Tito capítulo 1, versículo 15. Y en 2 Corintios 7:1. Una deuda que nos ata. ¿Verdad? Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15. La Biblia describe el pecado como el hombre que está en oscuridad. 1 Juan 1:6. Y una mancha carmesí. Bendito sea el que vive para siempre. Una deuda que nos ata. Es por eso que Jesucristo pagó el precio. Lo dice Isaías. Y fuimos comprados a precio de sangre. Por sangre preciosa e incorruptible. Bendito sea el que vive para siempre. El hombre que está en pecado está en oscuridad. Está en tiniebla. No le ha resplandecido la luz. Bendito sea el que vive para siempre. Es una mancha carmesí en un traje blanco. Isaías capítulo 1 dice: venid luego, dice Jehová, y Él nos limpiará. Él nos hará blancos como la lana. Bendito sea el que vive para siempre. Dios no tolera el pecado porque el pecado nos separa de Él y el pecado nos ciega a la verdad. Nos ciega. Cuando nosotros no queremos soltar y no queremos declarar y no queremos reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal y estamos soberbios y altivos, el pecado nos ciega. Muchas veces tú le vas a decir a un pecador, a un impío, a un homosexual, lee la Escritura, no la van a entender. Pero ¿sabes qué? Pero léela y no la entenderán. Y la palabra es clara y contundente. Pues ¿por qué no la entienden? Porque no reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Luego de reconocerlo, tienen que declarar que son pecadores. Autodeclararse pecadores, y que si no es por la sangre preciosa de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario, la cual nos lava y nos limpia. Bendito sea el que vive para siempre. Luego viene la misericordia de Dios a nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro ser, no solamente de labios hacia afuera. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios es el que escudriña los corazones. Muchos aceptan a Jesucristo de labios hacia afuera. No tiene que haber un arrepentimiento genuino, verdadero. Luego dice la palabra del Señor, pues lo dice claramente, la enseñanza que da Jesús con Nicodemo. ¿Cómo puede nacer un hombre nuevo para interpretar la Escritura, siendo Nicodemo un hombre como es erudito en la Escritura, conocedor de la Torá? Amén. Desde pequeño instruido en la palabra de Dios, no podía interpretar, pero sí tenía algo en su corazón. Este hombre tenía algo que le hacía saber que Jesucristo no podía venir, no era algo normal, sino que Él tenía que venir del cielo, porque las señales que Él hacía no eran de cualquier hombre. Amén. Y no la habían visto hace mucho tiempo. Pero Jesús les dice, hay que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Gloria a Dios. Y es por eso, querido hermano, cuando
cuando nosotros le enseñamos la palabra, nosotros muchas veces teníamos que hacerle reconocer y confesar de todo corazón al hombre, a la mujer, al niño, que estamos bajo pecados. Que estamos todos bajo pecado. La palabra es clara, por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. 14:3 dice claramente, no hay uno que haga lo bueno. Jehová miró desde los cielos, y el salmista se incluye él mismo. Se incluye él mismo. Jehová miró desde los cielos, versículo 2, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y se incluye el salmista. Se reconoce. Bendito sea el que vive para siempre. Alabanzas a su nombre. Entonces, es por eso, queridos hermanos, cuando vemos las noticias y vemos que el presidente hace este anuncio y muchos causa revuelo, pero el Hijo de Dios está manso. El Hijo de Dios espera en Dios. El Hijo de Dios clama a Dios, no a los hombres, porque sabemos que aquel que pone la confianza en el hombre se va a ir defraudado, se va a decepcionar, ¿verdad? Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, queridos hermanos que escuchan, uno tiene que seguir pregonando al mundo entero que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, que Jesucristo es la luz del mundo, que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Pues estos hombres no quieren saber de Dios. Pues como lo he dicho en otras ocasiones, querida alma que escucha, dice claramente en el Salmo 5 que Dios, junto a ti lo malo no habitará, ni tus ojos mirarán la iniquidad. Pero cuando un inicuo reconoce a Jesucristo, Dios de él tiene misericordia. Amén. Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Y podemos ver que muchos de estos hombres, dirigentes de estos movimientos que promueven, se autodenominan que ellos son personas buenas, que pagan sus contribuciones. Lo he escuchado ya de 3 personas declaradas homosexuales, pero son ateos. Lo que más me llama la atención es el ateísmo. No le dan ni un espacio a conocer a Jesucristo, a invitarle. ¿Por qué? Porque sus concupiscencias son más fuertes, su carnalidad y su inmoralidad son más fuertes. Son fuertes en nosotros que nos reconocemos pecadores y que la sangre de Jesucristo está trabajando en nosotros. Porque el hombre de Dios no peca. Pues la palabra del Señor dice que Elías, con todo lo que hizo, era sujeto a pasiones. Entonces nos baja a que nosotros siempre tenemos que estar humillándonos y reconociendo nuestros pensamientos. Bendito sea el que vive para siempre. Salmo 15 dice claramente que nuestras conciencias muchas veces en la noche buscan a Dios y nos hacen meditar en la palabra de Dios. Y como decía el versículo 4 del Salmo 14, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Saben que están mal? Pues sí, porque no quieren aceptar a Dios. Pero nosotros podemos enjuiciar, pues nosotros lo enseña la palabra claramente. Voy a saltarme, voy a quitar el esquema, gloria a Dios para siempre. Después espero colocarla nuevamente en orden. Yo también tengo un jeroglífico. Gloria a Dios para siempre. Pues el apóstol Pablo nos enseña claramente, queridos hermanos, en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, queridos hermanos, que nos enseña el apóstol Pablo y que nos enseña la palabra de Dios a través de este gran hombre de Dios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto es, algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
Pero antes quiero devolverme al versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchas veces podemos sacar ese versículo a la luz, ¿verdad? Ya. Pero el versículo 11 dice claramente, y esto erais algunos. Es verdad. Es por eso que en vez de emitir un juicio muchas veces contra estas personas que no les resplandece muchas veces la luz del Evangelio, nosotros tenemos que ser agradecidos porque éramos idólatras, éramos borrachos, éramos, maldicientes, éramos estafadores, éramos idólatras, éramos fornicarios. A muchos eran afeminados. Entonces las palabras nos enseñan y nos guían. Oh Señor, ten misericordia de nuestra nación y de estos hombres que aborrecen tu nombre. Porque dice la palabra que mía es la venganza, dejémosle el juicio a Dios. Pero también nosotros no podemos tolerar y acomodar la Escritura para que ellos puedan andar conforme a sus pensamientos y tomar la palabra de Dios a su favor. Porque hay muchas personas que conocen poco de Escritura y no conocen a Dios y no saben que Dios aborrece el pecado y que siempre está airado con aquel que hace lo malo. Muchas personas dicen, pero si eso es bueno, si es tan amable. Oye, pero si esa persona siempre me saluda y siempre hace buenas obras. Bendito Dios. Lo he escuchado en peluquería. Oye, pero si eres tan atento. Señor, aleluya. Pero la palabra de nosotros nos enseña claramente. Nos enseña que su boca. Voy a repasar el versículo 10. Que su boca está llena de maldad, que ellos aparentan algo, porque el hombre que no tiene a Dios aparenta ser algo. Amén. Desprecia a Jehová, el malo por el altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son todos torcidos, en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. Dice en su corazón, no seré movido jamás, llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Aparenta. Sí, Señor. Sabemos que aquel hombre que no tiene a Dios, la mente que tiene es perversa, inmoral, mente carnal, animal. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces, no podemos confundir, queridos hermanos, no podemos confundir el amor de Dios hacia la humanidad con el amor, con que Dios tolere el pecado y la abominación a Dios. Aleluya. Estamos claros en eso, que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Él. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Cuando el salmista muchas veces vemos los paralelos y nos vemos agobiados y vemos que se vienen olas gigantes a través de muchos movimientos, vemos que cada vez más la perversidad en el mundo está cercándonos. Dice el salmista capítulo 19 y 20, lo leeré. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos y conozcan las naciones que no son sino hombres. Y el hombre, como la flor, perece, es como la niebla, porque el hombre es altivo. La Biblia enseña, Nabucodonosor, los reyes de Egipto, se creían dioses. El tiempo de ahora es lo mismo. Es lo mismo.
Bendito sea el que vive para siempre. Capítulo 13, versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo lo vencí. Se alegrarían, versículo 5, se alegrarían mis enemigos si yo resbalara. Pues sí. Pues sí. Pero el versículo 4 dice claramente, para que no diga mi enemigo lo vencí. Porque estamos bajo aquel que tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de ella. El Hijo de Dios está bajo esa autoridad. Bendito sea el que vive para siempre, y desde ahí nace nuestra confianza. A que podamos ver muchas cosas adversas. Sí, como hijos de Dios tenemos que estar como atalaya, apercibiendo, tocando trompeta de que la maldad y la ola de maldad que se viene está escrita. Sí, Señor. Y que por la maldad del hombre, por el rechazo del hombre a Dios, por quererlo sacar, vienen juicios y calamidades. Bendito sea el que vive para siempre. El hombre todo lo asemeja a la naturaleza, pero ya no reconocen que hay Dios en ellos, que hay un Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Y cuando la opresión que está sobre el pueblo de Dios, sobre el pobre, el menesteroso, dice el salmista, el oprimido, Dios oye el clamor y la oración del justo. Pues no sucedió así cuando Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, cuando ya llevaban 400 años en Egipto y ya eran oprimidos. Bendito sea el que vive para siempre. Si se humillare, según de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Mire lo que provoca. Por la operación, Salmo 12, versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ¿qué dice? Ahora me lamentaré, dice Jehová. Precioso es el que vive. Amén. Capítulo 11 de los Salmos, versículos 4 y 5. Porque Jehová está sentado en su santo templo, tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Podrá alguien esconderse de la omnisciencia del Todopoderoso? ¿Podrá alguien ocultarse? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Podrá el malo decir, Dios no nos ve, hagamos lo malo? En ninguna manera. Sino que como dice 1 Timoteo, 2 Timoteo 2, 4 y 5, el cual quiere que todos procedan al conocimiento de la verdad, no quiere que ninguno perezca. Bendito sea el que vive para siempre. Pero ya sabemos que el hombre ¿por qué perece? Por no aceptar a Dios y por rechazarlo. Pues dice Dios, muchas veces te dice el hombre, Dios es malo. Pero la palabra a mí me enseña que es justo. Amén. Tú tienes discernimiento de saber el bien y el mal. Tú le dices a todo hombre de estos movimientos, Dios es malo, porque no pueden entender la Escritura. Dios es genocida, porque no pueden entender la Escritura. Sí, Señor. No la pueden entender. Dios es malo, mataba y sacrificaba animales. Pues Dios tenía que sacrificar animales a un ser inocente sin pecado para pagar por los nuestros. Y representaba el Hijo de Dios pagar por nuestros pecados. Entonces, como no conocen Escritura, tildan a Dios de malo, de genocida. Entonces le damos nosotros gracias al Señor porque nos ha resplandecido la luz del Evangelio,
Porque por gracia somos salvos y esto no es nuestro, sino que viene de lo alto. Alabamos y bendecimos tu nombre, Amén. Señor de los cielos. Gloria a Dios. Precioso Señor. Que pasa rápido la hora, mis hermanos. Gloria a Dios para siempre. Cristo, Padre, aleluya. Oh, Señor. Bendiga tu Señor. Entonces podemos ver que el pecado nos esclaviza y termina por destruir al hombre. Pero el hombre que no tiene a Dios, queridos hermanos, piensa que lleguen sus días cuando se acerca a él la muerte. Siempre hay muchos que han rechazado toda su vida a Dios. Nosotros cuando vamos a orar hemos sabido, pero allí sienten la opresión. Ahí sienten, Gloria a Dios, aleluya. porque Dios es bueno Amén. Gloria a Dios. y misericordioso. Amén. Y piden que alguien les vaya a hablar del Señor. ¿Cómo Dios va a ser hermano? Si Dios de lo que más enseña en la Escritura es su carácter, que aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Él. Bendito sea el que vive para siempre. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, Gracias, Dios. para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces veíamos que en otro tiempo, querida alma que escucha, nosotros muchos éramos pecadores. Muchos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Y como le decía, el contraste de los salmistas, que muchas veces a través de hacer una oración fervientemente y clamando a Dios que los libertara y que fuera su pronto socorro, su pronto auxilio, su alto refugio ante la tormenta, ante la adversidad, ante la inminente muerte, podemos ver que el salmista también decreta y pide juicio y calamidades. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, cuando apareció, fue para deshacer las obras del diablo, Dios. ¿verdad? Y en Mateo capítulo 5 nos deja muchas veces anonadados. Y nosotros podemos ir entendiendo el carácter y el amor de Dios. Amén. Versículo 38. El amor hacia los enemigos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso está en la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Versículo 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Nuevamente, un mandamiento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Amén. Bendecid a los que os maldicen. Séñanos, Señor. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Amén. Señor. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A quién estaba enseñando? Jesús. Porque ellos aborrecían al impío. Aborrecían y ponían juicio al que estaba enfermo. Fariseos. Amén. Se creían justos. ¿Verdad? En Lucas podemos ver muchas enseñanzas. Capítulo 15, dice que ellos quedaban admirados y llegaban cuando Jesús estaba predicando y se juntaba con pecadores y publicanos.
Los fariseos le criticaban hasta los milagros que él hacía. Amén. Bendito sea el que vive para siempre, que Dios nos pueda ayudar. Muchas veces nosotros nos convertimos en fariseos más que en hijos de Dios. Así es, Señor. Nos creemos justos Sí, Señor. y nos olvidamos que en otro tiempo nosotros andábamos cometiendo cualquier barbaridad. Dios, Y que si no fuera por la gracia y misericordia del Señor, aun cuando volvemos al conocimiento de Cristo, aun cuando le servimos, bendito sea el que vive para siempre, nuestras concupiscencias muchas veces salen de nosotros. Amén. Bendito sea el que vive para siempre. Y ahí nos acordamos que Dios es grande y misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te redarguye y hace en ti, que vive en ti, que tú puedas arrodillarte y pedir perdón. Sí, Señor. Porque tú conoces que Él lo sabe, Él lo ve todo. Amén. Y es tan justo que Él no publica tu iniquidad, no publica tus malos pensamientos, no publica tus fallas. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Precioso es el que vive. Dios, aleluya. ¿Quién anda? El Espíritu Santo no le anda diciendo a nuestro pastor, mira lo que está haciendo Cristo cuando está solo en su hogar, mira lo que está pensando, mira lo que está mirando cuando anda en su trabajo. Sí, Señor. No es acusador, sino que el Espíritu de nosotros nos hace pedir perdón y nos hace decirle, Señor, limpia mis ojos con colillo para que yo vea Amén. como tú ves. Bendito sea el que vive para siempre, Señor, unge mi cabeza con aceite, limpia mis malos pensamientos. Aleluya. Tú eres el buen pastor. Amén. Los fariseos hacían eso, Así es, Señor. aplicaban la ley. Amén. Muchas veces nosotros al venir al conocimiento de la verdad y por tener poco conocimiento empezamos a juzgar. Le damos gracias al Señor. Gracias al Señor porque tenemos a alguien que nos instruye en palabra, Sí, Señor. no adulterada. Sí, Dios. Gracias al Señor. Gracias, mi Dios. Bendito sea el que vive para siempre, que hemos podido comprender la Escritura. Bendito, pues ya voy terminando. Dios. 1 Corintios 13:13, el apóstol Pablo les enseñaba a los corintios que ahora permanecen en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Dios. Amén. Gracias, Dios. El apóstol Pablo ahí enseña claramente que no son los dones. Santo Dios. Bendito sea el que vive para siempre. No es el ayuno que tú puedas hacer. No es lo que cuánto tú te apartas. Si nos sirve, queridos hermanos, si lo puede hacer, glorifica al Señor, pero que siempre sea para buscar del Señor y glorificar al Señor. Que sea para menguar más el hombre y que pueda exaltar Dios en nosotros. Dios. Amén. Dios. Que si el Señor nos da sabiduría, sea para poder, primeramente, que nos hable a nosotros, nos corrija, nos limpie, nos lave, Amén. nos saque todo aquello que al Señor no le gusta de nosotros, que nos instruya. Amén. ¿Por qué? Porque después nosotros podemos ponerla y podemos enseñar también, no siendo grandes maestros, pero cuando sale palabra del Señor, no vuelve vacía. Señor. No se menosprecie. Así que, queridos hermanos, Alabamos, Rey. ese es el contraste que tiene el hombre. Pues la palabra del Señor nos enseña que por sobre todas las cosas está el amor que prevalece en nosotros. Amén. Como enseñaba nuestro pastor, que es el amor, es el que todo lo puede. Amén. Amén. Oiga, uno, ¿cómo no va a dar gracias al Señor? Si siendo muchas veces tan falto, el Señor tiene misericordia. Jesús le enseñó, siendo vosotros malos, ¿quién de vosotros les da a vuestros hijos una piedra si nos pide pan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos va a hacer con vosotros?
Es bueno el Señor, mis hermanos. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que aprender Escritura y saber que lo que se viene, queridos hermanos, saber y leer y escudriñar que estas personas están erradas, que el Señor lo entrega a sus pasiones vergonzosas. Muchas veces la palabra del Señor suena fuerte al oído, suena fuerte al que no tiene mucho conocimiento. ¡Oh, que Dios! Porque Dios no tolera y no quiere que tú te desvíes. Una vez que ya fuiste comprado, el Señor te va a guardar, te va a pastorear, te va a instruir. Y nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Bendito sea el que vive para siempre. Es este el trasfondo del mensaje, que nosotros a través de la Escritura conocemos la mente del hombre que no quiere recibir a Dios. Pero nosotros nos enseña la Escritura que tenemos que orar, pedir por nuestros enemigos. Los fariseos no podían entender eso, porque Jesús tuvo que colocar la mejilla muchas veces, ser azotado. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en la cruz del Calvario, Jesús citó muchos salmos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y una vez expirando, muchos se dieron cuenta y dijeron en su corazón: es verdad, este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque no hubo pecado en él. Es por eso que al conocer la Escritura vamos a poder discernir de lo bueno y lo malo. Así es, Señor. De saber que Dios no tolera el pecado y no quiere que nosotros no nos contaminemos. Que no adulteremos la palabra. ¿Verdad? Porque hoy en este tiempo, como le decía, muchos dicen ser hijos de Dios. Que Dios me acepta tal cual soy. Mentira del diablo. Si no hay aceptado a Jesucristo y no le sigues. Muchas veces, queridos hermanos, a nosotros nos cuesta mucho tener comunión, conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, oras. Si tú conoces a Dios, todo el día invocas el nombre de Dios. Porque muchas veces, queridos hermanos, cuando venimos a este camino, invocamos el nombre del Señor solamente para pedir sanidad. Dios nos ayude a través de sus palabras, Él nos instruye. Con esto voy terminando. Salmo 19, versículo 7. Y con esto entrego, queridos hermanos, para que veamos qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. 19, versículo 7, leeremos: hasta el versículo 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es el limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la palabra. Nos alumbra, nos da gozo, y podemos entender que en el precepto de Jehová es puro y que alumbra nuestros ojos. Amén. Amén. Querido hermano, que la paz del Señor te bendiga. Amén. Y que esta porción de la palabra haya cabido en tu corazón y que puedas comprender que Dios vino a dar la vida por todos. Amén. Y Él conoce el corazón y la vida de cada persona. Amén. Él sabe si alguna homosexual se puede transformar al venir al conocimiento de Dios. Sí, pues Señor. sí. ¿Algún homicidio puede ser perdonado? Pues sí. Amén. Bendito sea el que vive para siempre. Dios.
¿Alguna ramera prostituta puede ser perdonada? Pues sí. Señor. ¿Algún borracho adúltero puede ser perdonado? Pues sí. Señor. Amén. Porque el Dios que predicamos, el Dios que enseña la Biblia, es el Dios de lo imposible. Amén. Así es. Lucas capítulo 1, versículo 37. El ángel de Jehová le dijo: pues hay algo imposible para Dios. ¡Nada! Entonces, cuando te toque estar con una de estas personas, presenta a Jesucristo. Preséntale a Jesucristo y dile que Jesús le ama. Amén. Pues tú ya cumpliste. Al saber que tú dijiste esa palabra poderosa y que Jesucristo vino a dar la vida por todos nosotros, tú ya has librado tu alma. Bendito sea el que vive para siempre. Y el Señor está en la palabra del Señor y en el conocimiento de Dios, sea que esta alma en el día de su angustia, en el día de su aflicción, en el día, a la hora lo más pronta a su muerte, puede invocar y acordarse de esa persona que tú le nombraste, que es Jesucristo, y que le ama, y que en Él hay salvación y vida eterna, y habrá ganancia y bendición para tu vida y ganancia en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Jesús enseñó claramente: Dios se goza más de un pecador que se arrepienta que 99 justos. Bendito sea el que vive para siempre. Que la paz del Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Y estaremos orando por la palabra del Señor y estaré entregando este lugar a nuestro pastor. Bendito sea el que vive para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por enseñarnos, Dios mío, tu palabra. Dios mío, tu palabra nos enseña y nos instruye, Dios mío. Padre, tu palabra nos enseña que tú aborreces y no toleras el pecado. Lo malo junto a ti no habitarán, y tus ojos mirarán la iniquidad. Bendito sea el que vive para siempre. Gracias, Padre, por sacarnos, Dios mío, Padre amado, del lodo cenagoso, Dios mío. Gracias, Padre amado, por tu Hijo, Dios mío, el cual, Dios mío, Padre amado, nos compró a precio de sangre, preciosa sangre, bendito Dios de los cielos. Gracias, Cordero inmolado, por perdonarnos, por sanarnos, Dios mío, Padre amado. Gracias te damos, Espíritu Santo, Dios mío, porque tú nos guías a toda verdad y a toda la justicia en tiempos de tinieblas. En tiempos de apostasía, tu palabra será lumbrera nuestro camino, Dios mío, Padre amado. Porque el que anda, Dios mío, Padre amado, buscando tu palabra, el que anda, Dios mío, Padre amado, alimentando de su palabra, Dios mío, no será conmovido jamás. Porque, Dios mío, nuestra fe, Dios mío, está, Dios mío, depositada, Dios mío, en la roca que es Cristo Jesús, Dios mío, Padre amado. Oh, bendito Dios de los cielos, tu Hijo amado, es la luz que alumbra a todo hombre, Dios mío, Padre amado. Y solo tú, Dios mío, Padre amado, conoces la vida y conoces el corazón de cada criatura, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, Padre amado, que seas tú, Dios mío, Padre amado, dándole, Dios mío, Padre amado, valor, dándole fuerza, Dios mío, Padre amado, a tu iglesia, Dios mío, Padre amado, porque dice tu palabra, Dios mío, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, y venga lo que se venga, Dios mío, como hijos tuyos, Dios mío, Padre amado, no nos avergonzaremos de tu nombre, Dios mío, no nos avergonzaremos de decir que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, Dios mío, Padre amado, porque bienaventurados seremos cuando seamos vituperados, Dios mío, Padre amado, bienaventurados seremos cuando nos llamen locos, bendito sea el que vive para siempre, porque, Dios mío, Padre amado, el Evangelio, Dios mío, para el mundo es locura, porque, Dios mío, Padre amado, el mensaje de la cruz para el mundo, Dios mío, es locura, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Solamente usted, Dios mío, Padre amado, conoce el día de mañana. Solamente, Dios mío, Padre amado, usted conoce, Dios mío, Padre amado, el tiempo, Dios mío, Padre amado, que le queda a la iglesia en esta tierra. Solamente, Dios mío, Padre amado, enséñanos, Dios mío, a estar, Dios mío, atentos, Dios mío, Padre amado. Enséñanos, Dios mío, a estar vigilando, Dios mío, Padre amado. Enséñanos, Dios mío, a estar, Dios mío, Padre amado, como las vírgenes prudentes, llenando, Dios mío, Padre amado, nuestras copas de aceite, Dios mío, Padre amado. No es tiempo, Dios mío, Padre amado. Quita toda pereza. Quita toda, Dios mío, altivez, Dios mío, Padre amado. Quita todo oprobio de todos los siervos que tú has llamado, Dios mío, Padre amado. Padre bendito, Dios de la gloria. Te pido, Dios mío, Padre amado, que tú le lleves una palabra, Dios mío, que se esfuerce y sean valientes, Dios mío, que no te
Dios de los cielos, porque tú, Dios mío, Padre amado, eres todopoderoso, bendito Dios. Ayúdenos, Dios mío, aumentanos la fe, Dios mío, Padre amado. Oh, bendito Dios de los cielos, te doy gracias, Dios mío, porque tu palabra es verdadera y eficaz, Dios mío. Gracias, Padre, Dios mío. A ti, Dios mío, te damos toda honra, gloria, pleitesía y alabanza. Riquezas son tuyas, a ti te pertenecen. Olor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.